Tú necesitas palabra viva. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Nehemías. Yo soy Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Nehemías 8. Si usted lo lee antes de ver este video, va a sacarle un mejor provecho. Si tiene la Biblia frente a usted, le va a dar más gusto a esta reflexión. Mire, aquí en Nehemías 8 se ve lo que vendría siendo hoy un culto cristiano. Vemos algo tan parecido a un servicio dominical. Hay predicación de la palabra, hay alabanza, hay comunión unos con otros, hay adoración, parten el pan juntos, hasta se da algo muy parecido a las células, a los life groups, a los grupos pequeños. Así que sin más, veamos a Jesús en Nehemías 8. Bueno, y como le decía, aquí en Nehemías 8 vemos algo muy parecido a un culto cristiano. Recuerde que el pueblo judío está en la etapa de la reconstrucción. Han regresado de la cautividad y están siendo guiados por estos líderes como Esdras, como Nehemías. Nehemías está encargado principalmente de reconstruir los muros, pero Esdras tiene una gran responsabilidad, la reconstrucción espiritual. La palabra de Cristo nos restaura y nos reconstruye por dentro. Mire por favor los primeros 6 versículos, describe un culto prácticamente. Nehemías 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. Habían niños, habían jóvenes, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Fue como un culto matutino, digámoslo así, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esdras hizo las veces de un pastor que trajo la palabra y todo el mundo estuvo atento toda la mañana. Escucharon el libro de la ley. No era la misma Biblia que tenemos hoy, en el sentido que hoy ya tenemos la revelación de Cristo y del Nuevo Testamento. Aquí solo tenían una buena parte del Antiguo Testamento, pero ya todo eso hoy sabemos que apuntaba a Cristo Jesús. La ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador y de un Redentor. Así que se da aquí este culto. Mire el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, y menciona algunos líderes que estaban ahí, vendría siendo hoy como los copastores, o los diáconos, o el grupo de alabanza, ¿verdad? Mire el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Mire, hubo oración, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mire, hubo alabanza, hubo oración, hubo adoración, hubo predicación de la palabra, y la gente gritaba amén y levantaban las manos y se postraban. Qué bendición que hoy usted y yo podemos tener esto todas las semanas en nuestro culto dominical. A partir de la resurrección de Cristo, cada primer día de la semana la iglesia se reúne para recibir palabra viva que nos reconstruya por dentro. Mira, aquí en el versículo 7 se ve algo muy parecido a las células. Hubo líderes que explicaban la palabra ya en persona para darle el sentido correcto. Mira el versículo 7, leamos rápidamente. Nehemías 8:7 dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, y da otros nombres ahí, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Así Dios hoy en día nos ha dejado pastores, maestros, predicadores de la palabra que nos pueden ayudar a interpretar. Mire, hoy usted ya entiende, porque tenemos al Espíritu Santo, que toda la Biblia se trata de Jesús, y eso nos ayuda a interpretarla correctamente, y nos da el poder para obedecer la palabra. Pero tenemos también pastores y maestros llenos del Espíritu Santo, estudiados, gente que nos ayuda a darle el sentido correcto a la predicación de la palabra. Necesitamos los cultos dominicales, necesitamos los life groups, necesitamos palabra viva. Tú y yo necesitamos palabra viva. El resto del capítulo narra cómo ellos tuvieron un momento de llanto al ver que no cumplían la ley, pero les dijeron no se entristezcan, compartan el pan juntos y alégrense. Hoy es día de fiesta, día santo para Jehová. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Y mire, hoy tenemos el gozo de Cristo Jesús, porque a pesar que no cumplimos la ley, tenemos el perdón de Cristo, tenemos las buenas nuevas, que Él sí cumplió la ley por nosotros. Mire, por la obediencia de Cristo somos justificados usted y yo. Él fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó.
Hoy tenemos perdón y salvación en Jesucristo. Jesucristo es el gozo de Dios. Y dice aquí que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Yo quisiera que vea, por favor, al final del versículo 10, dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ese gozo de Jehová lo tenemos a través de Cristo Jesús. Él nos fortalece, Él nos hace alegrarnos de que Él cumple la ley por nosotros y su Espíritu la está cumpliendo en nosotros. Usted puede terminar de leer en casa Nehemías 8, pero vemos que obedecieron la ley, porque dijeron, tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Sucot, donde hacían tiendas y habitaban en ellas, recordando cómo esos 40 años en el desierto el Señor los sostuvo mientras vivieron en tiendas o en tabernáculos. Esto apunta a que vivimos en este mundo que es como un desierto, estamos habitando en tabernáculos comparados con la casa no hecha de manos, esa casa celestial que el Señor nos tiene preparadas en esa tierra prometida cuando usted y yo vayamos con Cristo Jesús. Pero mire, el punto aquí es que obedecieron la palabra y la obedecieron con gozo, así como usted y yo hoy podemos ser hacedores. ¿Cómo aplicamos la palabra de Nehemías capítulo 8? Número 1, expóngase diariamente a la palabra viva. Esdras es un tipo de Cristo porque les llevó la palabra, pero Cristo no solo nos trae la palabra, Él mismo es la palabra, Él es el verbo encarnado, el verbo de Dios. Ahora tenemos la revelación completa de Cristo, es una palabra transformadora, es una palabra poderosa. La ley no nos podía transformar, solo diagnostica el problema, solo señala el pecado, pero hoy tenemos la palabra de Cristo que es poderosa para salvar. No me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Expóngase diariamente a la palabra que le abre de Cristo, no solo su capítulo diario, este video diario, también suscríbase si es posible, comparte estos videos con sus seres queridos, pero también su culto dominical, no falte porque ahí se adora a Cristo, igual que aquí en Nehemías 8, ahí se le predica la palabra de Jesús. Asista también a un live group durante la semana para que usted pueda tener esa interpretación y esa aplicación de la palabra a la vida práctica, a la vida diaria. ¿Cómo vivir esa palabra en lo cotidiano? ¿Cómo se aplica en el matrimonio, con los hijos, en los estudios, en el trabajo, cuando estoy pasando pruebas, enfermedades, escasez? ¿Cómo se aplica cuando tengo luchas con mis propias debilidades? Así que expóngase. Si es posible, asista a un estudio bíblico durante la semana. La palabra del Señor es nuestro gozo, es nuestra fuerza, es nuestra paz. Número 2, tenga comunión con los hermanos en Cristo. Aquí vemos que unos con otros compartían el pan y se animaban mutuamente a tener ese gozo. Cuando yo tengo comunión en un life group o en un grupo pequeño o participo de un ministerio, el Señor me permite discipular a otros, Él me permite servir, Él me permite ser edificado con los dones de otros. A través de esa comunión con los hermanos, el Espíritu Santo nos fortalece y nos anima a perseverar, a caminar en rectitud, a obedecer la palabra. Y eso nos lleva a la aplicación número 3, procure ser un hacedor de la palabra. Los israelitas, los judíos, terminaron obedeciendo la palabra porque el poder de Dios estaba con ellos. Hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros, que nos hace hacedores de la palabra, nos da el poder, nos da la fuerza para obedecer al Señor y glorificar su nombre. Esto se llama el fruto del Espíritu. También se le conoce como la santificación. El Señor nos va haciendo cada vez más parecidos a Jesucristo. Pero anhelémoslo, pidámosle, Señor, ayúdame a leer tu palabra y a obedecerla, a ser un hacedor por el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos palabra viva que nos hable de Jesús.